Actualmente, Rusia está librando una guerra en Ucrania y se ha confirmado que está construyendo una gran base militar justo frente a la frontera de la OTAN. Se está construyendo una base militar cerca de la frontera con Noruega y Finlandia. Hoy vamos a analizar este tema a fondo. Veámoslo de inmediato. Actualmente, los gobiernos occidentales, las agencias de inteligencia y las autoridades militares siguen advirtiendo. Han advertido que Rusia está llevando a cabo grandes movimientos militares en 4 lugares cerca de la frontera con Noruega y Finlandia. Se ha confirmado que en la región de Pechenka, que está a solo 10 kilómetros de la frontera con Noruega, se está construyendo una gran base militar. Además, cerca de la frontera con Finlandia, en Kirilovskoy, también se está construyendo una gran base militar. Además, en la ciudad llamada Petrozavodsk ya se han completado 3 grandes hangares, cada uno capaz de albergar 50 vehículos blindados, y actualmente se está construyendo una 4ª instalación. Y también se está llevando a cabo una renovación completa en la base de Kanalaksha, en la costa del Mar Blanco. Se han confirmado rastros de tala de árboles y demolición de edificios antiguos en la zona, lo que ha puesto en alerta a las agencias de inteligencia occidentales. Actualmente, el ejército ruso está en movimiento, y no se trata solo de mantenimiento o reparación, sino que están construyendo una infraestructura completamente nueva. Se estima que la capacidad de alojamiento de estas 4 bases militares es de aproximadamente 115.000 soldados. Las agencias de inteligencia occidentales informaron que parece haber la intención de alojar una fuerza militar de gran escala en estos lugares. Además, Rusia está construyendo nuevas líneas de ferrocarril a lo largo de las fronteras con Finlandia, Estonia y Noruega. Los países europeos consideran estas acciones del ejército ruso como una amenaza muy seria. El jefe del Estado Mayor de Noruega, Eirik Kristoffersen, dijo que si Rusia sigue aumentando sus fuerzas a este ritmo, como muestran las imágenes satelitales, la amenaza militar contra Noruega inevitablemente aumentará. Las autoridades de inteligencia del gobierno noruego también coincidieron, señalando que durante la guerra en Ucrania evaluaron que a Rusia le sería difícil desplegar fuerzas adicionales en la frontera. Pero en 2026 revisaron esa evaluación. Además, el director de la Agencia de Inteligencia Militar y Seguridad de Suecia, Thomas Nilsson, advirtió que no se debe ver esta tendencia militar simplemente como una demostración de fuerza, sino que los movimientos de Rusia son una preparación real para un posible conflicto futuro con la OTAN. Además, la Agencia de Inteligencia de Dinamarca advirtió que si Rusia percibe que la cohesión de la OTAN se debilita, podría estar lista para llevar a cabo una acción militar a gran escala en Europa en un plazo de 5 años. Alemania evaluó que Rusia podría tener la capacidad de atacar a la OTAN para 2029 y enfatizó la necesidad de prepararse y estar en estado de alerta ante esta posibilidad. Según un informe de Político, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Christian Freudig, declaró en la Exposición Internacional Aeroespacial celebrada en Berlín, Alemania, que existe un amplio consenso entre los países aliados de la OTAN de que Rusia podría atacar a un país miembro en los próximos 10 años. En particular, enfatizó el año 2029, señalando que no es una evaluación exclusiva de Alemania, sino una evaluación de inteligencia de toda la OTAN, y afirmó que los 32 países miembros están de acuerdo en que Rusia podría tener la capacidad de invadir alrededor de 2029. Si vemos lo que están diciendo los países europeos en este momento, parece que consideran que las acciones de Rusia no son simplemente una concentración de fuerzas para la defensa dentro de su propio territorio, sino una preparación para atacar a Europa. De hecho, los países nórdicos han evaluado que la amenaza de un ataque ruso es más grave en un periodo de 1 a 3 años. La razón por la que Europa está tensa no es por el estado actual del ejército ruso, sino por las posibles transformaciones después de la guerra. Lo fundamental es cuando las tropas y el equipo, que ahora están atados al frente de Ucrania, podrían trasladarse a otras regiones. De hecho, Rusia está reorganizando nuevos distritos militares mientras la guerra sigue en curso y continúa ampliando el reclutamiento de tropas y el sistema de producción de armamento. Las agencias de inteligencia occidentales consideran que estos movimientos no son una respuesta temporal, sino parte de un plan a largo plazo para reconstruir el poder militar. En particular, lo que más llama la atención de los países europeos es la capacidad de producción de la industria de defensa rusa. Se estima que la producción de tanques, vehículos blindados, proyectiles y misiles ha aumentado considerablemente en comparación con antes de la guerra. Esto significa que están estableciendo un sistema capaz de reponer las pérdidas que se produzcan en combate. Rusia está destinando una parte considerable de su presupuesto nacional al sector de defensa, y las fábricas militares están operando prácticamente en condiciones de producción de guerra. El problema es la velocidad de preparación de Europa. Después del fin de la Guerra Fría, muchos países redujeron el tamaño de sus fuerzas armadas y también disminuyeron sus reservas de municiones. Esto se debió a la creencia de que la paz se mantendría durante mucho tiempo, por lo que redirigieron el presupuesto de defensa a otros sectores.
Sin embargo, la situación cambió después de la guerra en Ucrania. Los países europeos están ampliando sus instalaciones de producción de armas, aumentando sus fuerzas armadas y fortaleciendo el sistema de reservistas. Pero se espera que muchos de estos proyectos tomen varios años en completarse. Alemania y Polonia. Varios países, incluidos los estados bálticos, consideran que este podría ser el último momento para llenar el vacío de seguridad. Dentro de la OTAN también se evalúa que los próximos años podrían ser un punto de inflexión importante para la seguridad europea. Por eso, las autoridades militares europeas enfatizan que se debe apresurar el refuerzo de efectivos, la producción de armas, la expansión de las redes de defensa aérea y el almacenamiento de municiones. Cada vez cobra más fuerza la opinión de que hay que prepararse no en función del poder militar actual de Rusia, sino del que podría recuperar en el futuro. La razón por la que los países europeos están inquietos no es solo por el fortalecimiento militar de Rusia. El hecho de que la confianza en Estados Unidos, que era el pilar central de la OTAN, esté disminuyendo rápidamente, también se está convirtiendo en un factor muy importante. Según los resultados de encuestas recientes, el porcentaje de europeos que consideran a Estados Unidos como un país aliado ha caído hasta el 11%. Hace apenas 2 años, la opinión pública era del 22%, bajó al 16% en 2025. Y ahora ha caído hasta el 11%. Esto se interpreta como un cambio que ha surgido debido a la acumulación de conflictos políticos y fricciones diplomáticas entre Estados Unidos y Europa. Lo que merece más atención es la percepción sobre la seguridad. En la mayoría de los países encuestados, más de la mitad de los encuestados respondieron que no están seguros de que Estados Unidos realmente intervenga militarmente si su país es atacado. La política de defensa colectiva de la OTAN se basa en la confianza de que los países miembros se protegerán entre sí. Sin embargo, la situación cambia si esa confianza comienza a tambalearse. Para Europa, ahora es más importante preocuparse por el debilitamiento de la cohesión de la alianza que por Rusia. Por eso, últimamente en Europa, la opinión pública que apoya el aumento del gasto en defensa sigue creciendo. También está ganando fuerza la opinión de que se debe reducir la dependencia de Estados Unidos y fortalecer la capacidad de defensa propia. De hecho, países importantes como Alemania y Francia están promoviendo la expansión de la industria de defensa a nivel europeo y el desarrollo conjunto de armas. Y cada vez son más fuertes las voces que piden reducir la dependencia de las armas estadounidenses. La situación que más espera Rusia no es que los países miembros de la OTAN sean derrotados militarmente, sino que se dividan políticamente. Por eso, las agencias de inteligencia de los gobiernos europeos están observando no solo los movimientos militares actuales, sino también la posibilidad de fisuras dentro de la OTAN. Si Rusia considera que la relación entre Estados Unidos y Europa se está deteriorando, es posible que elija una estrategia diplomática y militar más agresiva. Por eso, los países europeos reaccionan de manera más sensible cada vez que hay noticias sobre el aumento de tropas rusas. En el pasado, existía la creencia de que Estados Unidos actuaría como el último garante de seguridad. Ahora, esa confianza ya no es la misma que antes. A medida que aumenta el poder militar de Rusia y se debilita la confianza en Estados Unidos, la preocupación por la seguridad en Europa también está creciendo. En especial, los países que se sienten más inseguros en Europa en este momento son los 3 países bálticos: Estonia, Letonia y Lituania. Los 3 son miembros de la OTAN, pero están ubicados muy cerca de Rusia. El tamaño de su territorio y su población también son mucho menores en comparación con países de Europa Occidental como Alemania o Francia. Por eso, es inevitable que sean mucho más sensibles a los problemas de seguridad. La razón por la que los países bálticos están preocupados es por sus características geográficas. Estos países tienen un acceso muy limitado al territorio principal de la OTAN. En particular, el corredor de Suwałki, ubicado en la frontera entre Polonia y Lituania, es una zona que los estrategas de la OTAN han estado observando desde hace mucho tiempo. La longitud de esta zona es de solo unos 100 kilómetros. Al oeste se encuentra Kaliningrado, un importante enclave militar de Rusia. Al este está Bielorrusia, el principal aliado de Rusia. En caso de una emergencia, si Rusia y Bielorrusia actúan al mismo tiempo, siempre ha existido la preocupación de que la ruta terrestre que conecta a los 3 países bálticos con el resto de los países de la OTAN pueda verse amenazada. Esto significa que podría haber una carga considerable para la OTAN al mover rápidamente tropas y equipos para defender a los 3 países bálticos. Por eso, desde hace años, la OTAN ha estado gestionando esa zona como uno de los puntos estratégicos clave para la seguridad europea. De hecho, los gobiernos de los 3 países bálticos han modificado significativamente sus políticas de defensa tras la guerra en Ucrania. Estonia y Letonia. Lituania está aumentando rápidamente su gasto en defensa y también está ampliando el entrenamiento y el sistema de movilización de reservistas. Además, se nos informó que están considerando o llevando a cabo la construcción de instalaciones defensivas en la frontera, la creación de campos de minas y la construcción de búnkeres. También están exigiendo activamente una mayor presencia permanente de tropas de la OTAN. Lo más destacable es que los 3 países bálticos no solo se preocupan por la posibilidad de una invasión total de Rusia, también les preocupan amenazas no militares como ciberataques
interferencias en las comunicaciones, provocaciones en la frontera y daños a los cables submarinos. Actualmente, esta región sigue siendo blanco de ataques híbridos por parte de Rusia, por lo que la crisis de seguridad aquí ha sido una preocupación desde hace mucho tiempo. De hecho, en la región del Báltico, en los últimos años se han planteado varias veces problemas de seguridad en las redes de comunicación y la infraestructura energética. Por eso, actualmente los tres países bálticos reaccionan con mucha sensibilidad cada vez que se informa sobre el aumento de tropas rusas cerca de la frontera. Desde la perspectiva de estos países, consideran que el entorno de seguridad ha cambiado completamente después de la guerra en Ucrania. También siguen apareciendo análisis que señalan que, si Rusia intenta poner a prueba la voluntad de respuesta de la OTAN, una de las regiones donde primero podría aumentar la tensión es precisamente la costa del Báltico.